Ejercicios integradores del aprendizaje para las alumnas y los alumnos de educación básica. Ciclo escolar 2025-2026. Valoración de los EIA con rúbricas. Maestra y maestro, los ejercicios integradores del aprendizaje para las alumnas y los alumnos de educación básica se llevará a cabo a partir del 22 de septiembre al 3 de octubre. Las respuestas que den las niñas, niños y adolescentes a estos ejercicios se valorarán mediante rúbricas, una para cada EIA, que le permitirán observar de qué manera integran sus aprendizajes, si reflejan sus contextos escolares, familiares, sociales y comunitarios. En esta cápsula hablaremos sobre cómo usar esas rúbricas, cuáles son sus características y daremos recomendaciones generales para utilizarlas en la valoración de respuestas. Antes de empezar, es necesario mencionar que, en tercero de preescolar, de primero a sexto grados de primaria, y en las telesecundarias, las y los docentes, titulares de grupo serán quienes hagan la valoración a través de las rúbricas. En las secundarias generales y técnicas, las y los docentes que realizarán la valoración serán designados como se muestra en esta tabla. Sin embargo, es recomendable que todas las y los docentes del campo formativo conozcan las respuestas y valoraciones de las y los estudiantes. Las rúbricas son un referente para valorar las respuestas que dieron las y los estudiantes a cada una de las consignas de los EIA. En cada rúbrica se describen 4 niveles de integración del aprendizaje. Sin evidencia de desarrollo de aprendizaje. Requiere apoyo para desarrollar el aprendizaje. En proceso de desarrollo. Y aprendizaje desarrollado. Para valorar las respuestas usando las rúbricas, le sugerimos la siguiente ruta. 1. Conozca la rúbrica. Primero haga una lectura general para conocer los elementos que conforman la rúbrica, campo formativo, contenido, PDA y el descriptor. Los criterios de valoración, las descripciones de los niveles de integración del aprendizaje y ejemplos de respuestas de las y los estudiantes en cada nivel. 2. Lea cada consigna y sus incisos. Tenga en cuenta que cada consigna puede tener más de un inciso, y cada inciso a su vez puede tener más de un criterio de valoración para conocer los criterios que se valoran en cada consigna. Le recomendamos consultar los documentos en Excel denominados Estructura del EIA, que puede encontrar en la página de los ejercicios integradores de la Secretaría de Educación Pública. Los criterios tienen una clave de 3 caracteres. El primero es el número de la consigna, el segundo es el inciso y el tercero es el número del criterio dentro de la consigna. 3. Realice una lectura detallada de la rúbrica. Identifique las diferencias entre los niveles de integración y los ejemplos para que pueda reconocer el tipo de respuestas para cada uno. Lean la rúbrica tantas veces como sea necesario. También es recomendable que antes de la aplicación ustedes respondan los EIA para reconocer qué aprendizajes pondrán en juego sus estudiantes para contestarlos. 4. Familiarícese con las respuestas de sus estudiantes. Ubíquelas en los niveles de integración que considere más adecuados. Tenga en cuenta que algunas consignas o incisos pueden no tener respuesta y que, ante una misma tarea, puede encontrar respuestas diferentes. Las descripciones y ejemplos de cada nivel son una guía, pero no abarcan todas las respuestas posibles. En caso de encontrar respuestas donde no haya claridad sobre el nivel al que pertenecen, ubíquenlas en el nivel con más elementos que las describen, o bien puede definirlo de manera colegiada. 5. Asigne el valor a la respuesta en el espacio correspondiente del EIA. Posteriormente realice la captura de las valoraciones en el formato para el registro de valoraciones, archivo en Excel. Es importante que obtenga información sobre lo que pueden hacer sus estudiantes y aquellos aspectos de la enseñanza y el aprendizaje que requieren reforzar. A continuación, le presentamos 3 ejemplos de cómo realizar la valoración de las respuestas a una consigna con el apoyo de las rúbricas, uno de preescolar fase 2, uno de primaria fase 4 y uno de secundaria fase 6. En tercer grado de preescolar solo se tienen un EIA y, tanto la aplicación como la valoración se realizan de manera simultánea. Dado que las niñas y los niños responden oralmente y mediante dibujos, es necesario llevar a cabo la aplicación conforme a la guía, además de familiarizarse con las consignas y sus rúbricas antes de la aplicación para poder hacer la valoración con fluidez. Veamos un ejemplo de cómo se valoran las respuestas de una consigna del EIA 01. ¿Cómo soy y cómo es el mundo en el que vivo? En la consigna 2, ¿cómo crece una planta?, tenemos el criterio de valoración 2-1, correspondiente al campo formativo de lenguajes relacionado con la representación gráfica del crecimiento de una planta. Aprendizaje desarrollado. Los dibujos representan una planta o flor e incluyen 3 o más elementos necesarios para su crecimiento, como agua, luz, aire o tierra. Además, pueden representar el proceso de crecimiento con al menos 2 componentes que denotan una secuencia en proceso de desarrollo. Incluye dibujos con una planta o una flor, e incorpora 1 o 2 elementos necesarios para su crecimiento, agua, luz, aire o tierra, sin representar su proceso de crecimiento.
Requiere apoyo para desarrollar el aprendizaje. Se refiere a dibujos de una planta o una flor sin los elementos que necesita para crecer, ni su proceso de crecimiento. Por último, en el nivel sin evidencias de desarrollo del aprendizaje, se ubicarán todos los casos que se reconozcan como sin respuesta o sin relación con la consigna. Veamos un ejemplo de primaria fase 4, para tercer y cuarto grado, que pertenece a la IA 1, denominado De allá vengo, de aquí soy. En la consigna 1 relacionada con saberes y pensamiento científico, se tienen dos incisos. El primero cuenta con dos criterios. Revisaremos el criterio de valoración, 1 a 1, ordenación cronológica de los acontecimientos. Aquí se deben ordenar cronológicamente los acontecimientos del pasado al presente o del presente al pasado. Considerando los meses y años, la respuesta se puede dar de forma escrita o con dibujos. En el nivel de aprendizaje desarrollado, los 4 acontecimientos están ordenados de acuerdo con el mes y año, del pasado al presente o viceversa. En los ejemplos que se muestran, las respuestas incluyen mes, año y el orden correcto de los eventos. Esas respuestas muestran que las y los niños han desarrollado el aprendizaje sobre la medición del tiempo. En el nivel en proceso de desarrollo, los 3 acontecimientos están ordenados de acuerdo con el mes y año, del presente al pasado o viceversa, pero presentan un error en una fecha. Puede ser que se intercambie o repita la fecha de uno de los sucesos. En el nivel requiere apoyo para desarrollar el aprendizaje. Hasta 2 de los acontecimientos están ordenados de acuerdo con el mes o año. Estos pueden ser consecutivos, estar al inicio, en medio o final, y también se omite el mes o año. Esas respuestas muestran que se requiere apoyar a las y los niños en la noción de las medidas de tiempo para que establezcan las relaciones de orden en los meses y años. Veamos un ejemplo de cómo valorar un criterio de LEIA 2, de tercero de secundaria. Promoviendo el bienestar en nuestra comunidad. El criterio de ejemplo es el 3 a 2 propuesta de solución. Este criterio pertenece a la consigna 3, del campo formativo, ética, naturaleza y sociedades, en la que se pide a las y los estudiantes formular una propuesta de solución para un problema social o ambiental de su contexto. Vamos a iniciar la revisión con la descripción del nivel de aprendizaje desarrollado. La descripción del nivel se presenta una propuesta de solución relacionada con la problemática identificada con más de una acción relevante para atenderla. La relevancia está en función de que la acción se relacione directamente con el problema, no con su factibilidad o complejidad. Esa descripción la puede descomponer en 2 elementos a observar. Relacionar directamente la propuesta y las acciones con la problemática y contar con más de una acción para atender la problemática. Se aclara que el énfasis está en la relevancia, no en que la propuesta sea factible, es decir, realizable en el contexto, o que sea muy compleja en el sentido de ser detallada o contar con muchos elementos que interactúen entre sí. En el ejemplo presentado en la rúbrica, podemos identificar estos 2 elementos. Una problemática que veo en mi estado es la contaminación, y para resolverla podemos hacer varias cosas. Como campañas de concientización, regular nuestro consumo de cosas como plástico, autos, transporte público. También invitar al gobierno a hacer cambios sobre el reciclaje de basura, así como a la reutilización de esta. El primer elemento lo podemos identificar en las acciones de la propuesta. Se presenta el problema de contaminación, y las acciones son hacer a las personas conscientes del problema. La reducción de desechos y consumo que pueden contribuir a contaminar, así como el reciclaje y reutilización de desechos. Estas se relacionan directamente con atender las causas o los efectos de la contaminación. Al mismo tiempo que identificamos las acciones, podemos observar que tenemos más de una opción en la propuesta y con ello tenemos cubiertos los 2 elementos. Si alguno de los 2 estuviera ausente, no podrían situar la respuesta en el nivel de aprendizaje desarrollado. En la descripción del nivel en proceso de desarrollo, la diferencia principal con el nivel de aprendizaje desarrollado es el número de acciones. Para situar una respuesta en este nivel, basta tener una única acción para atender la problemática. La relevancia de la propuesta es un elemento que se mantiene entre los 2 niveles. Por ejemplo, las respuestas pueden incluir múltiples acciones, pero no tener relación directa con la problemática elegida. Podemos apreciar que la progresión entre este nivel de desarrollo y el siguiente está en la capacidad de identificar una mayor diversidad de formas de abordar una problemática. Lo cual es posible entre mayor sea la sensibilidad de las y los estudiantes para entender la complejidad de los problemas de su comunidad. Esta progresión es más clara al observar la descripción del nivel. Requiere apoyo para desarrollar el aprendizaje. En este nivel, lo que presentan las y los estudiantes no es una propuesta. Las respuestas van orientadas a decir que la manera de solucionar un problema es mediante su solución. Por ejemplo, decir que, para solucionar el problema de la contaminación hay que contaminar menos, o que el acoso en la escuela se soluciona evitando que las personas sean acosadas. O también se presentan propuestas que no tienen relación directa con el problema. Esto se asocia con una menor comprensión de las causas y consecuencias ambientales y sociales de la problemática elegida.
Una valoración usando rúbricas le proporcionará herramientas para reconocer los puntos de partida de sus estudiantes, más allá de un número. De modo que podrá identificar aspectos puntuales que dominan y los que requieren de atención. Esperamos que esta forma de valorar contribuya, que las y los estudiantes puedan fortalecer sus procesos de aprendizaje, además de ser un apoyo para orientar la práctica educativa de los docentes. Por su atención, gracias.